Sí, la verdad es que yo esperaba haber competido un poco más, ¿no? Se queda la sensación esta de que hemos empezado así un poquito flojitas en defensa, ¿no? Luego ellas han estado muy aceptadas en línea exterior, de triple. Nos ha costado un poco entrar en el partido y encontrar también nuestros tiros, han tardado mucho con nuestras interiores, con Bella, nos ha costado encontrar el ritmo y no sé, ha sido un partido raro y la verdad es que ya con ganas, ¿no? De que lleguen los próximos partidos, que yo creo que son los equipos que ya les podemos meter mano y empezar a ganar partidos, que es lo que nos hace falta. Habéis pagado un poquito las dos prórrogas de Guernica. Bueno, es que ha sido una semana exigente, ha sido 3 partidos en 10 días contra equipos que el año pasado están en el top 4 de la liga y con viajes, pero bueno, yo creo que eso tampoco es excusa porque para ellas es lo mismo e incluso tiene menos rotación. No sé, a veces cuando no te funcionan las piernas tienes que ir con el corazón y a lo mejor nos ha faltado un poco de eso, de garra y un poco más de actitud. Bueno, sois un equipo en construcción, que hay jugadoras que están adaptándose. Hoy hemos visto un poco mejor, por ejemplo, a Tinara, ¿no? Sí, Tinara es una jugadora que pase lo que pase siempre va a estar ahí, en el sentido de que se va a pelear, va a dar lo máximo y nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque es una gran presencia física. Y luego, bueno, las otras americanas, pues yo creo que poco a poco van a encontrar su lugar en el equipo y van a explotar tarde o temprano.